Muy bien, Él es bueno siempre. Vamos a Ezequiel, por favor. Después de haber visto Lamentaciones la semana pasada, toca el libro de Ezequiel. Ezequiel 36, del 26 al 27, por favor. Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 y 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a orar. Bendito Dios, te rogamos que bendigas en este momento tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga un mover de revelación, de entendimiento, y un espíritu perceptible sea en nosotros para recibir de ti. Usa mis palabras, usa mi voz, y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En el libro de Ezequiel destaca la renovación espiritual y visión de Dios. ¿Qué? 26 y 27. Jesús es el Rey soberano, ¿no? Incluso hay un himno que habla al respecto. Y todo lo que ocurre en el libro de Ezequiel es partiendo de una soberanía de un rey que no cambia y que transforma y gobierna con justicia. De hecho, el libro de Ezequiel no es un libro que hable directamente del Señor Jesús en cuanto a como el libro de Jeremías o de Isaías, que hablaba sobre la eternidad y sobre el reino de justicia del Señor Jesús, sino Ezequiel trata más sobre la divinidad y la autoridad de Jesús como el rey que vendría a restaurar y gobernar espiritualmente sobre un pueblo. De hecho, no es tanto un profeta mesiánico en el sentido estricto de hablar sobre la venida del Mesías, sino él se va como que a la segunda venida. Ahora, ¿qué significa Ezequiel? Viendo un poquito sobre qué es Ezequiel, o el libro de Ezequiel, o el profeta Ezequiel. Su nombre significa Dios fortalece o fortalecido por Yahweh. En aquel tiempo, Ezequiel cumple una función muy semejante a la de Zacarías y Jeremías, que eran sacerdotes y en algún momento fueron llamados a ser profetas. Y esto de su connotación sacerdotal de Ezequiel se da mucho porque habla mucho del templo. De hecho, cuando él es llevado al templo, el libro de Ezequiel se escribió hacia el final del reino de Judá, y en la deportación él estando, no en Babilonia, en otra ciudad, Naim, ¿cómo se llama la ciudad? Pero le tocó la deportación. Pero cuando él es llevado al templo por el Espíritu para ver lo que estaba ocurriendo en el templo, él describe el templo como si lo conociera, y esto es porque él conocía el templo, pues era sacerdote, entonces conocía perfectamente el movimiento y la gestión que se desarrollaba en el templo. De hecho, fue contemporáneo de Jeremías. Jeremías era 20 años más grande que él. Recordemos que Jeremías, su palabra profética vino hacia el final del tiempo del reino de Judá, en el cual inclusive algunos reyes decían: ay,
callen a este porque me cae mal su palabra, ¿no? Que nos está regañe y regañe, nos quiere corregir, métanlo a la cárcel y con puro pan y agua, ¿no? Ezequiel estuvo en ese tiempo. De hecho, Ezequiel también fue contemporáneo de Daniel. La diferencia es que Daniel, más o menos de la misma edad, de hecho, Daniel fue llevado a Babilonia en la primera deportación y Ezequiel fue llevado en la segunda deportación, más o menos cuando Ezequiel tenía como 25 años. Y estando ya en Babilonia, bueno, en la deportación de Babilonia, como el año 30 de edad, fue cuando fue llamado como profeta y cuando empieza a recibir revelación del Padre. Y él escribe a los que se habían quedado en Israel y a los que estaban en la deportación. Era un hombre fuerte, era un hombre con fuertes contactos con el Espíritu, visiones, y la palabra venía a él. Y esto de fuertes connotaciones, contactos con el Espíritu, y no con eso quiero decir con los demás, no. Pero la forma en que el Espíritu trajo la revelación a Ezequiel viene a ser diferente al contexto que tuvo Isaías o Jeremías. De hecho, su nombre habla mucho de su carácter. Era un hombre fuerte, de fuerte temple y de convicciones. De hecho, a él le toca que su esposa muera, y muere su esposa, pero no entra como en esa circunstancia de, ay, mi esposa se murió y ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque él entendía el propósito que el Señor le había dado. El libro de Ezequiel está dividido, me quiero ir rápido en esta introducción, en 3 secciones, del capítulo 4 al 24 sobre el juicio a Judá, y eso estoy estando en Judá, del capítulo 25 al 32 a las naciones paganas de alrededor, y del 33 al 48 en las futuras bendiciones que recibiría el pueblo del Señor. Por eso el que digo, no es tan mesiánico como los otros, pero sí habla sobre cosas a futuro y por venir, y sobre todo la restauración y transformación del corazón de las personas. De hecho, que Ezequiel, a diferencia de Isaías y Jeremías, ya no habla sobre el pecado del pueblo. Es que ustedes han pecado, ¿no? Como nación, sino ya habla del pecado individual, es que tú hiciste. Y tienes que tú corregir y hacerte responsable de tus actos. Ya no te puedes justificar en que, no es que todo el pueblo pecó y yo, no. Ahora eres responsable tú de tus actos. Si tú pecaste, tú tienes que ponerte a cuentas con el Eterno. Habla sobre la gracia divina que a través del Espíritu Santo conduce a una nueva vida. De hecho, y ahorita vamos a ver, tiene ciertas similitudes con el Evangelio de Juan, que habla sobre la regeneración por el Espíritu Santo. Y de eso vamos a tratar ahorita esa parte. Pero Ezequiel viene a hablar mucho, o a semejanza de Juan, del Evangelio de Juan, de la obra del Espíritu Santo. Y algunos datos interesantes. El yo soy Jehová aparece más de 70 veces, manifestando soberanía y santidad. Y el propósito del Padre decir yo soy Jehová era para que los demás supieran que Él es el que estaba actuando. No era palabra de hombre, no era ideas humanas, sino era el Padre diciendo yo, Yahweh, soy el que estoy haciendo. No es consecuencia, no es casualidad, no es coincidencia. Soy yo manifestándome para que conozcan que yo soy. Y comúnmente cuando dice yo soy Jehová, es cuando habla sobre juicio o sobre restauración prometida. Otro tema importante que se toca en Ezequiel es la gloria de Yahweh, la gloria del Padre. De hecho, esto de la gloria se divide en 5 secciones en el libro de Ezequiel, y una es la manifestada para revelar y reprender pecado, la gloria. Después, cuando es retirada del templo profanado. Después, su ausencia que da como resultado la desolación y juicio. Después viene la gloria prometida por revelación divina, y habla también sobre la restauración del nuevo templo y la nueva tierra santa de su gloria. Recordemos que la visión
y que tuvo Ezequiel del templo, él pudo ver cuando la gloria estaba dentro y el Señor le muestra lo que había dentro del templo, que dicen, oye, es mi casa y hay ídolos, hay demonios, hay pinturas, adoran dentro de mi casa a otros dioses, invocan otros nombres y yo aquí ignorado, literalmente. Entonces, a Ezequiel le toca ver cómo la gloria de estar en el lugar santo sale del lugar santísimo, perdón, y se posa arriba. Y después de estar posada arriba, ve cómo la gloria se quita de sobre el templo y se va a una montaña que parece ser que es el Monte de los Olivos. Ahí. Entonces, la gloria del Señor es algo que se manifiesta mucho, se habla mucho en Ezequiel. En Ezequiel también está un nombre del Padre, Yahweh Shama, que es el Señor está aquí. También se utiliza el término hijo de hombre más de 90 veces. Y este título de hijo de hombre, aunque se lo refería a él, también viene a ser una prefigura o una sombra de Jesús, de Yeshua, cuando él decía el hijo del hombre, apropiándose del título. De hecho, se entiende que es una prefigura del Señor Jesús en Ezequiel al utilizar este título de hijo de hombre. Hay otro tema muy importante en Ezequiel que habla sobre el buen pastor en Ezequiel 34. Sí, vamos ahí, por favor. Ezequiel 34, del 11 al 16. No vamos a leer todo el pasaje, nada más. Ahí dice, verso 11. Porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y ahí sigues leyendo algunas figuras sobre el tema de pastor. Y si tú lees Juan, vamos a Juan 10, 11, 16. Dice el pasaje de Juan 10, 11, 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ya ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Un lenguaje y una idea muy semejante a lo que está hablando en Ezequiel respecto a un buen pastor. También en Ezequiel se presenta como rey y sacerdote en Ezequiel 37, del 22 al 28, que fue parte de lo que leímos hace un momento. Y esa figura viene a ser una figura también, un título muy retomado y manifestado en el Señor Jesús como rey y como sacerdote. De hecho, si tú lees Hebreos, viene todo un contexto de hablar sobre el Señor Jesús como el sumo sacerdote. Y ese es a grandes rasgos lo que habla Ezequiel. Pero retomando el verso 36, el capítulo 36 de Ezequiel, donde nos vamos a centrar hoy, y hice toda esta general del libro para entender esto, la soberanía de un rey manifestado en lo que vamos a llamarles 5 pasos hacia una vida nueva bajo el reinado de un rey soberano. Cuando tú piensas en un rey, ¿qué piensas de un rey? ¿Cuál es la primera imagen que se te viene? ¿Un rey bueno? ¿Alguien malo? ¿Alguien dictador? ¿O alguien amoroso? ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en un rey? A ver, Alma. Pues con autoridad. Con autoridad. ¿Tu papá? Un dictador. Un dictador. ¿Ma? Bueno, un rey. Un rey bueno. ¿David? Alguien ungido. Alguien ungido. Apartado. Ok.
La idea que tenemos de un rey, y voy a ir un poquito con el tema de mi papá que dice como un dictador, es la imagen contraria a la imagen bíblica que bien dijo David, es un rey bueno y es alguien ungido. Y cuando vemos en historias o en películas reyes buenos, de hecho en la historia hay conocidos reyes buenos, por ejemplo en la mitología inglesa, el rey Arturo era considerado un rey bueno. Para los judíos, David era considerado un rey bueno. En Francia, creo que Enrique VI era considerado un rey bueno, que rompía con el molde de los demás reyes. De hecho, este rey, creo que sí es Enrique, es el que sale en la película de El hombre de la máscara de hierro, que sustituyen al rey, porque eran gemelos y era un rey malo, y lo sustituyen por el otro, que era demasiado bueno, que de hecho es descubierto por bueno, ¿no? Como que es, D'Artagnan dice, no, este rey no es, porque el otro era déspota, y este rey era bueno que se preocupaba por la gente. La imagen del rey que tenemos en nuestro Mesías, el Señor Jesús, en Yeshua, es un rey bueno, un rey justo, un rey que se preocupa por el pueblo y no explota al pueblo. Y dentro de esta imagen o entendimiento de un rey bueno, es que se dan estos 5 pasos que podemos ver en Ezequiel. Vamos a regresar a Ezequiel 36, por favor. Voy a leer desde el 22 para poner en contexto. Dice, por tanto di a la casa de Israel, está hablándole el Señor, el Padre Eterno a Ezequiel, y que dice, diles esto, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Recordemos que ya en alguna canción les dije, cuando el Señor sacó del cautiverio al pueblo de Israel, no fue por buenos. Les dijo, los tengo que sacar, porque si no, mi nombre va a quedar entredicho entre las naciones al decir, uy, mira el Dios en el que confiaron los israelitas, no que muy fuerte y muy bueno, y no que muy no sé qué, y ve, los dejó en el cautiverio en Babilonia, que de hecho es deportación, cautiverio sería diferente. Y era deportación porque no eran esclavos, de hecho podían tener sus propias tierras y trabajarlas y comprar posesiones en ese lugar, pero estaban lejos de su tierra. Entonces el Señor le dice, por causa de ustedes, tengo que yo venir a sacarlos, pero no por buenos, sino porque por su culpa mi nombre ha sido puesto en entredicho. De hecho, una de las cosas, y platicaba con mi hijo David al respecto, es que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia porque se olvidó de su nombre. Y ya lo había dicho, el nombre del Padre Celestial no es Dios, es un título. No es el Señor es un título, su nombre es Yahweh. Ese es su nombre. Y el pueblo de Israel se olvidó de su nombre. De hecho, desde Génesis, cuando dice, y los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, es porque le empezaron a llamar por su nombre, o sea, por Yahweh. No como Dios, no como Señor, no como Altísimo, no, sino por su nombre. Y el pueblo de Israel se había olvidado de su nombre. De hecho, hoy los judíos no pronuncian su nombre. Si ustedes se han dado cuenta cuando escriben, ponen D-S porque consideran, y digo no porque consideren estando mal, sino tienen en claro que el nombre del Señor es santo, es muy perfecto, de forma que ellos implementaron esto de, como es tan santo, no hay que pronunciarlo, pero no hay ninguna ordenanza en la Escritura en la cual diga que su nombre no se pronuncie. De hecho, el Señor incita o provoca o busca que las personas lo llamen por su nombre y lo busquen. Y es más, dice, los que me busquen me encontrarán. Que leemos segunda de Crónicas 7:11, que dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y esto de mi nombre es invocado es un pueblo
que le llama o le implora o pide auxilio en su nombre. O sea, Yahweh, sálvame. Ese es invocar el nombre del Señor. Y entonces el pueblo de Israel, bueno, los judíos cuando regresaron los rabinos, implementaron esta parte y hoy no pronuncian su nombre. Y eso es algo preocupante en cuanto a que el Señor dice, yo en ningún momento les dije que no me llamen por mi nombre. Lo que sí les dije es que no utilicen mi nombre en vano, que mencionen mi nombre para cualquier cosa. Te lo prometo por el Señor que no hice eso. No, eso es incorrecto. Por eso dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Si no lo hiciste, pues no me metas en tus broncas. Así que, si lo hiciste, di que sí. Si no lo hiciste, di que no. Pero no me pongas a mí de por medio. Regresando al verso 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea que el pueblo de Israel, y desde antes, más bien el pueblo de Judá que fue llevado cautivo, y desde antes el pueblo de Israel, dice que ellos ocasionaron que el nombre de Yahweh fuera blasfemado y profanado. Y profanado es, ¿recuerdan qué es profanado? Sacado de lo santo, ¿no? O burlado dentro de. Cuando tú profanas un cementerio, por ejemplo, es un lugar de muertos y tú vas y haces fiesta ahí, rompiendo la razón de ser un cementerio, ¿no? Por decir algo al respecto. Entonces el nombre del Señor había sido profanado a causa de ellos. Verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hasta ese momento y hasta el día de hoy, jamás el Padre Celestial quitó de heredad la tierra prometida que es Israel. De hecho, aquí les dijo, ya los llevé allá al cautiverio, ¿no? Allá 70 años en Babilonia. Dice, pero los voy a regresar a la tierra que prometí a sus padres. ¿A quién se lo prometió? A Abraham, Isaac y Jacob. A los tres les dijo, ahorita que estamos leyendo Génesis, a los tres dijo, esta tierra se las voy a dar porque yo te las quiero dar, yo se las prometí. Y a esa será su herencia. Será su lugar de habitación. Y en este pasaje leímos estos 5 puntos que quiero que revisemos en este momento, bajo la autoridad de un rey soberano. Número 1, el perdón. ¿Qué es perdonar? El diccionario dice que perdonar es dicho de quien ha sido perjudicado por ello. Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Que es, si yo fui perjudicado, yo remito la deuda, la ofensa, falta, delito. Esto es, le digo, ya no hay bronca, ¿no? No te preocupes, ya me hiciste daño, ni modo, ¿no? Ahí muere. Pero bíblicamente, lo que la Escritura manifiesta es algo mucho más profundo. Dice, en la Escritura es una decisión consciente de dejar de guardar rencor y buscar la reconciliación. No se queda con solamente remitir la deuda, sino el Señor nos insta a ir a algo más. No solamente no guardes rencor y olvídala, sino reconcíliate, reflejando el carácter del Padre, quien perdona por gracia a través de nuestro Señor Jesús. El perdón implica renunciar a la venganza. ¿Cuántas veces la gente cuando se siente dañada dice, pero me las va a pagar? Me la hizo, el que me la hace me la paga. Había un luchador, ¿no? El otro día me recordaba cuando vi que decía, ¿cómo se llamaba se fue el nombre. Dr. Warner Jr., que decía, en mi casa y con mi gente se me respeta. Y eso lo decía cuando venía alguien y lo afrentaba. Y estas palabras eran como,
mira, allá a lo mejor me ganaste, pero aquí voy a cobrar venganza, aquí me voy a desquitar y toda mi gente me va a apoyar. Esas eran las palabras, la intención. El perdón no refleja eso. El perdón es renunciar a la venganza, mostrar misericordia y amar al ofensor. El Señor Jesús retoma esto, ya lo habíamos visto, que es parte de la dinámica del reino, que es ama a tus enemigos. Porque si amas al que es tu cuate, al que te llevas bien, pues qué chiste tiene. ¿Quieres mostrar verdaderamente mi carácter? Ve y ama al ofensor. Señor, pero ¿por qué lo voy a hacer? Pues porque yo lo he hecho. ¿Cuándo? Tú eras contrario a mí. Y eso a veces se nos olvida, ahora que estamos en Él, que en algún momento nosotros éramos enemigos de Él. Y Él olvidó todas nuestras faltas, todos nuestros errores para perdonarnos y darnos salvación. De hecho, requiere, bueno, estamos hablando del perdón humano, pero buscar el perdón del Padre viene de un regalo inmerecido de su gracia. Y no es que el Padre se ponga difícil para perdonar, Él es perdonador. Él quiere perdonarnos. O sea, Él nomás está diciendo, para que haya perdón, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Yo no puedo decir, ay, Alma me hizo algo y aunque no venga, la voy a perdonar. Sí lo puedo hacer, sí, pero el perdón completo es cuando ella recibe gracia. Porque yo la puedo perdonar, pero ella nunca se enteró. Y a lo mejor ella vive con la idea de que Arturo tiene algo contra mí. O seguramente está enojado porque yo le hice. Y el perdón no se manifiesta así. El Padre espera que nosotros nos acerquemos y digamos, perdónanos, porque hemos cometido tal cosa. De hecho, el perdón requiere arrepentimiento sincero, fe y confesión. Se tiene que decir. Alguien tuvo una circunstancia con otra persona y la otra persona le dijo, perdóname. Y le dice, no te preocupes. Me decía ella que ella sintió como el Señor le dijo, dile que lo perdonas. Y que se quedó como que, dile que lo perdonas. No le digas, no te preocupes, dile. Y que dijo, te perdono. Y la otra persona le dijo, gracias. No sabes cuánto necesitaba que me lo dijeras. El perdón viene cuando confiesas y la otra persona te dice, estamos de acuerdo en que ya no hay nada. Yo no puedo perdonar a control remoto si la otra persona no sabe que ya fue perdonada. Yo puedo estar bien, pero la otra persona no. La otra persona puede estar viviendo con culpa, con resentimiento, con a lo mejor hasta con rencor, y nunca supo que ya fue perdonada. El Padre sí quiere hacer manifiesto en nuestras vidas que fuimos perdonados. Él nos quiere hacer saber que su perdón vino sobre nosotros. De hecho, el perdón es una decisión de la persona. Dice Isaías 55:7, vamos ahí por favor. Dice Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, el Señor no tiene... Ayer que fuimos a una campaña de vacunación, tenían 320 vacunas. Y obviamente a la gente que llegó después de las 320 pues se quedaron sin vacuna, ¿no? El Señor no tiene un límite de perdones. Hoy voy a perdonar nomás 500 veces. Así que infórmense y los que alcancen perdón y los demás, ni modo. Mañana nos vemos y a ver quién alcanza, ¿no? El Padre no es así. El Padre está deseoso de perdonarnos, ¿pero qué? De cuando la persona se arrepienta. Dice aquí, deja el impío su camino. Y dejar su camino es conscientemente decir no. Les decía una vez, ¿qué sucede cuando la persona es muy mala? Por ejemplo, se dedica a robar. ¿Por qué los que roban y viven del robo les es difícil dejar su vida antigua? Porque de eso subsisten.
Entonces de repente que le digas, oye, pues ya aceptaste al Señor Jesús y sabes que no puedes robar. Entonces, pues ahora sí vas a tener que buscar un trabajo honesto, o ahora sí vas a tener que trabajar y ganarte la vida honradamente. Entonces el hombre dice, es que no sé hacer nada. Siempre he vivido de la vida fácil. Ponerse a trabajar viene a ser una decisión de decir, va, dejo lo que estaba haciendo. Por eso dice, deje el impío su camino, con todo lo que implica esto. De hecho, el perdón restaura tu relación con el Padre. En Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este pasaje trae la misma idea, la misma intención que el pasaje de Leías que leímos. Arrepiéntanse y yo les voy a dar una nueva manera de pensar. De hecho, sabemos que el hombre no se puede justificar a sí mismo. No puede decir, es que mi justicia, por mi justicia, ¿no? De hecho, en Ezequiel 33:12 habla sobre esto. Dice, por más que la justicia es el justo, él diga, yo soy justo, yo no hice nada, yo no, dice, su justicia no le librará. Vemos el caso de Job. Job era justo y por voluntad del Padre pasó y él se decía, pues es que yo soy justo. A sus amigos, es que seguro hiciste algo, seguro, hiciste tal, no, no, pero es que, y llegó un punto que se justificó tanto que desmedidamente se le fue la boca de más, ¿no? Al punto de decir, soy tan justo que quiero que casi, que venga el Padre y me diga por qué me hizo pasar por esto. Y es cuando lees al final de Job, en capítulo 40, creo 39, que él viene y le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando puse la curvatura? Y Job empezó así, que dice, la regué, Señor, hablé de más. Hablé por hablar y mejor me callo por no decir otra tontería. Prácticamente pone ese contexto, hablé tonterías. Hablé nada más a lo tonto, ¿no? El hombre no se puede justificar en sí mismo, diciendo yo soy justo, porque entonces diría que el Padre es injusto. Tiene que venir de una convicción de reconocer sus circunstancias. Miqueas 7:18 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y recuerden que misericordia viene después de justicia. La justicia dice, mereces la cárcel. La misericordia dice, sí, pero yo quiero que estés fuera. Ya se dictó juicio. Malo fuera que hubiera misericordia antes de juicio, porque parecería que hay corrupción. Oye, te doy una lana porque evites que vaya a la cárcel, ¿no? Cuando misericordia es, mereces ir a la cárcel, pero yo decido sacarte. Y obviamente esto, 1 Juan 1:9, tenemos que confesar. Esto es innegable. No podemos orar y decir al Señor, ya tú sabes mis pecados, ¿no? Ahí te encargo, ¿no? Es más, tú lleva el control. Tú, de mi listado, lo que tengo ahí escrito en el, ¿cómo dicen? Ahí escriben en el hielo. Ahí hacemos cuentas. No, tenemos que confesarlo. Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto, ¿cada cuándo lo tenemos que hacer? En cuanto pequemos y seamos conscientes, en lugar de estarnos remordiendo, es que si lo hubiera hecho diferente, si lo hubiera hecho otra cosa, primero voy con el Padre. Señor, en esto me equivoqué. Delante de ti, esto no era correcto. Se me fueron las cabras, hablé de más,
no me di consecuencias, fui imprudente, me enojé y primero ve con el Padre. Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Y pasamos al segundo punto, que es limpieza espiritual. De hecho, el mundo sabe que es necesario la limpieza espiritual. Han oído cuando dicen, es que hay que para quitarte las malas energías, las malas vibras, las emociones tóxicas, todos esos bloqueos que tienes, hay que restaurar la armonía con tu mente, cuerpo y hogar. Eso dice el mundo. Aún el mundo, no sé si llamarlo en su inconsciencia o en su conciencia, sabe que hay que estar limpios de acá y de acá. De hecho, la gente que está con las personas tóxicas le dicen, oye, desintoxícate. O sea, ¿no te das cuenta que tienes una relación tóxica y sigues ahí? No es amor, ¿no? Es dependencia o es toxicidad, ese gusto de dañarte. De hecho, los hombres utilizan rituales como sahumerios, velas blancas, plantas, y la intención consciente para renovar el entorno, atraer paz, prosperidad y bienestar. De esto del Feng Shui y que cómo coloque las cosas, va en esa connotación de traer paz, no exterior, sino paz al interior. Pero bíblicamente se demuestra que es una necesidad vital. De hecho, por eso dice el Señor en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y esto es la alimentación espiritual, que va enfocado en purificar el corazón y la mente de pecados e ídolos. Cuando tú empiezas a permitirte pecados en tu vida y los vas acumulando, es como la persona que es acumuladora compulsiva, que empieza a meter y a meter y a meter y a meter, y aunque lo tenga acomodado, viene a ser algo sucio, algo asqueroso, que traen infecciones, ratas, cucarachas, inmundicia, un ambiente tóxico porque empiezan a oler las cosas. O sea, si eso ocurre en lo natural, ¿por qué habríamos de pensar que en lo espiritual no? De hecho, la limpieza es un proceso que involucra arrepentimiento, confesión y la obra transformadora del Padre a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el que ahorita nos dice, oye, alma, aquí limpia tu casa? Hace unas semanas vino alguien y dentro de la plática salió este tema, limpia tu casa. Y hablando con ella al final decía, es que no me refería solamente a tu casa, sino a tu casa, ¿no? Acá, lo que no deba de estar, lo que practicaste si no es correcto, lo que pusiste si que no es, tienes que limpiarlo. Y no solamente es porque yo puse esto aquí, con esto ya, no. La intención de tu corazón habla mucho de lo que hay aquí que hizo que pusieras esto aquí. Por como me acuerdo que en la casa de mi abuela, ¿no? Su palmerita atrás de la puerta y su hebilla, ¿no? Para la buena suerte y que si, para que no entraran malas vibras y no sé qué tanta cosa. Es más importante la limpieza o pureza interior que el exterior, eso lo sabemos. Pero la pureza interior se logra mediante fe, obediencia y vivir una vida justa. ¿Cómo vas a limpiar? A ver, cuando dice la Escritura que dé frutos de arrepentimiento, ¿qué es? No porque diga, ya soy bueno, sino no, yo necesito ver que seas bueno. Hay la película de Cuarto de Guerra, después de que el matrimonio pasa por circunstancias difíciles y al final de la historia ya el matrimonio se restaura y su familia y una relación con el padre, van en el auto y ven al ex jefe del esposo que fue el que lo corrió con problemas en el auto.
Y se baja el esposo, ¿no? Y el otro lo ve y... porque llevas la llave para la llanta, ¿no? Y se queda así de, no, no hay nadie, ahorita me va a dar mi mantenimiento, ¿no? O sea, ahorita se va a vengar. Y agarra y le cambia la llanta y lo deja al otro. Y era conocido el hombre que era sangrón, era payasón, o sea, era vanidoso y altanero. Y su hija le dice, papá, ¿por qué hiciste eso? Y el papá dice, a partir de ahora voy a tratar a las personas como quiero que me traten a mí. Esa es una muestra de una vida piadosa que demuestra la pureza del corazón. Yo les decía el otro día, ¿una persona malvada puede moverse a misericordia? No puede, porque no hay pureza en su corazón, no hay algo en él que le provoque hacer misericordia. No hay algo bueno en él que diga, voy a procurar el bien a alguien más porque yo estoy recibiendo bien. No. En Isaías 1:18 dice, para todos aquellos que puedan sentirse sucios espiritualmente, hay una palabra bien clara de parte del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y quién hace esa limpieza? El Señor. Malaquías 6:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. ¿Y tú has visto cómo trabajan, cómo se les llama a estos? ¿Alfareros? ¿A los que trabajan la plata y el oro? ¿Cómo se les llama a estos? Alfareros, ¿no? Sí. ¿Han visto cómo limpian? No es un proceso fácil. Ponen a hervir el metal y se hace líquido. Y entonces las impurezas empiezan a flotar. Entonces tienen que ir como colando, como quitar la grasa al caldo, ¿no? Limpiando y sacando. Y agarra y hierve y órale, ¿no? Así es la limpieza que hace el Señor sobre nuestras vidas a través del Espíritu. Él no hace las cosas a medias. Él no hace, voy a hacer como que... No. Él toma detalle y por eso David en los salmos, en algún salmo describe y dice, escudriñame, Señor. Y escudriñarme es, no me veas por encimita, métete hasta el fondo. Por eso la palabra también dice que la espada es como una espada de dos filos que penetra más allá del tuétano, de las conjuntivas, llega a lo profundo del corazón. La limpieza del corazón tiene que ser una limpieza profunda. ¿Has visto cuando desasolvan las coladeras? No limpian por arriba. Se tienen hasta adentro y hay personas que se dedican a eso, a meterse a limpiar tuberías. Hebreos 9:14 habla de esto. Dice Hebreos 9:14, mas la sangre de Cristo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Y sabes cuál es la conciencia? El origen de todas las acciones. Recordemos que la conciencia es incorrupta, ¿no? Ya no la puedes engañar. Si tu intención es mala, desde el origen, la acción es mala. Entonces, ¿de qué nos sirve que el Señor nos limpie nuestras acciones si nuestra conciencia sigue pensando de continuo en el mal? Entonces, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y eso de obras muertas, muertas. Y eso de obras muertas, cosas vacías. La conciencia, sigue la cámara ya. La conciencia es el origen de todas las cosas que hacemos. Es la motivación que tenemos, por qué lo haces. Y la sangre necesitamos ser lavados porque es el único medio por el cual tenemos salvación. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay otra forma de lavar pecados. No hay otra forma de que nuestros pecados sean quitados.
No hay manera, no hay atajo, no hay solamente por la sangre del Cordero. Y esa únicamente viene cuando somos regenerados, que sería el tercer punto. ¿Qué es la regeneración? Hablando de cosas, es dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo, mejorarlo. Y eso se refiere a las cosas. Por ejemplo, una regeneración sería si esa pared se daba o se cae el yeso, regenerarlo sería volverlo a poner como estaba. De hecho, es como restablecer, reconstruir, renovar, reformar o recuperar. Es un sinónimo de esas palabras. Esa es la regeneración, regresar al estado en que estaba. Pero en las personas, la regeneración es hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Cuando alguien sale de un centro de rehabilitación, dice, ya salió regenerado. ¿Y qué se supone que se espera que esa persona, si salió regenerada, haga? Que ya no tome, por ejemplo, o ya no se drogue. Esa sería una persona regenerada. Dejó de hacer las cosas malas que hacían. En la Escritura es el nuevo nacimiento espiritual. ¿Te suena Juan 3:3? Cuando dice Jesús con Nicodemo, que le dice, de cierto te digo que el hombre que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ser regenerado si no tienes un nuevo nacimiento. Porque si nos regeneramos en nuestra condición actual, ¿a qué nos regeneramos? ¿A qué nos regeneramos? A vivir bien. No. Sí, a ver, si estamos viviendo una vida de pecado y somos regenerados en esta vida pecaminosa, ¿a qué nos regenera? A pecado. Porque estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. O sea, no le dijo, te voy a llevar otra vez de niño. Dice, necesitas nacer de nuevo. Borrar. Porque si yo te regenero aquí, te hago nuevo aquí, sigues estando en pecado. Te voy a regresar a donde estaba Adán en pecado. Te voy a regenerar. Te voy a volver a un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento es espiritualmente. Lo que resulta es en una transformación del corazón o pasar de una vida en la cual espiritualmente estábamos muertos. Dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros ya estábamos muertos espiritualmente antes de conocer al Señor. Cuando lo reconocemos, ¿qué ocurre? Nacemos de nuevo y entonces tenemos una nueva vida eterna en Él. Es la capacidad que tenemos ahora de vivir para con el Padre y iniciando un proceso de santificación. Es una renovación total y profunda. O sea, no es como que, ay, te pongo polis para borrarte el rayón. No. La renovación profunda es, ¿has visto cuando una salpicadera la tienen que trabajar en la hojalatería y trae un golpe fuerte? No le ponen polis ahí. Tienen que quitarla, moldearla y tienen inclusive herramientas al respecto. La vuelven a hacer y la vuelven a poner. Eso es lo que hace el Señor espiritualmente en nosotros. Empieza a renovar las áreas de nuestra vida. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No dice que las viejas cosas hayan sido nuevas. Dice, las cosas viejas fueron quitadas para poner nuevas. De hecho, es una obra hecha por el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque nuestras obras de justicia, al estar en una condición de pecado, vienen a ser de inmundicia, o están incompletas, sino por su misericordia, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
De hecho, el Espíritu Santo, recordemos que nos sella. Recibimos al Señor Jesús y el Espíritu Santo dice, así es. En el arca de Noé, dice que cuando terminaron de entrar todos los animales en el arca, el Señor mismo selló la puerta del arca. Esto él mismo la cerró, él le puso candado. Esa imagen me recuerda mucho, había un cassette de niño que hablaba sobre la historia del arca de Noé, y decía, y el Señor mismo selló con su mano el arca, y en eso, en efectos especiales, se escucha. Y de hecho, esto significa que aunque Noé hubiera querido abrir el arca, el Señor ya había dicho, está cerrada. Así es el sello del Espíritu Santo. Cuando Él nos sella les he dicho mucho esto, ¿no? Como en Toy Story, Andy con sus juguetes, ¿no? Cuando le puso la marca de Andy al juguete, ya tengo dueño, yo soy posesión de alguien. De hecho, para ser lavados es requisito indispensable el Espíritu. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Es requisito indispensable para ser sellados y recibir el Espíritu, haber nacido de Dios, y esto es haber reconocido la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Y esto nos lleva al cuarto punto, a tener un corazón renovado. Si ya fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos regenerados, viene entonces el tener un corazón renovado. Y hace rato leíamos, quitarnos el corazón terco, duro, quitarnos el corazón terco, duro, tenía un jefe, en algún momento un jardino que decía, quiebrate la aorta, y él se refería, pon a trabajar tu lomo, ¿no? Y esto de la aorta, para ellos es algo duro, ¿no? En los argentinos. Él vino a cambiar nuestro corazón terco, insensible y pecaminoso a uno de carne, que es blando y sensible. Hace rato comíamos en los tacos que estábamos comiendo, mi hijo en particular le gustan los de aguja, ¿no? Y le gusta porque trae el huesito y la carne. ¿Te puedes comer el huesito? Era aguja. Era aguja. Es que me corrijan. ¿Se puede comer el huesito? No. Disfruta la carne, que es lo suavecito. El hueso es duro, ¿no? Al punto que lo chupas y todo, pero lo terminas dejando de ladito. Haz de cuenta que ese es el corazón del hombre lejos del Padre. Del hombre lejos del Padre. Terco, haz esto. No, no quiero. Vas por mal camino. Vas por mal camino. Viene. Nos dice Deuteronomio. Y de hecho, es una disposición del corazón en tener un corazón renovado. En 2 de Crónicas 11:16, dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. El corazón renovado, el Padre lo anhela, pero espera, es la parte de nuestra decisión de decir que nosotros voluntariamente digamos, yo quiero todo con el Señor. No me tienen que obligar, yo solito vengo. No es algo imperativo, sino, sí, con gusto voy, Señor. De hecho, Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos hacer la voluntad del Padre? Que te levantes y digas, Señor, hoy, si tu palabra dice que debo de ayudar al pobre, lo voy a hacer. Si tu palabra dice, da con dadivosidad, voy a buscar un necesitado y le voy a dar. Yo
bien presente esa imagen de mi hijo bajando del metro que vio una ancianita pidiendo limosna. Nadie le dijo. De hecho, yo me seguí, yo no vi a la mujer. Y nos seguimos, y mi otro hijo y yo, de repente, ¿y David? Y David ya se había regresado con la viejita. Yo recuerdo muy bien la imagen, metió la mano a su bolsa, el pantalón, y así sin ver, le dio, y abrió su mochila y le dio una manzana. Un sándwich, no me acuerdo qué era. Y ya cuando llegó con nosotros, le digo, ¿cuánto le dice, hijo? No sé, le di lo que traía en mi bolsa, así. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros tener esa disposición consciente de hacer lo correcto delante del Padre? El corazón limpio, renovado, viene a ser trabajado en nosotros cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros. Cuando hay esa disposición, Él se encarga de todo lo demás. Dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. No dice, los volveré a mí, dice, se volverán a mí. El pueblo de Israel, después de que salió de los 70 años de Babilonia, salió como sedita, decimos nosotros, ¿no? Dispuesto, ¿no? Sin reclamaciones, así, Señor, lo que tú digas, yo voy a hacer. No vas a discutir conmigo, ¿no? No vas a batallar. Y esto lleva entonces al quinto punto, el Espíritu morando en el creyente. Para tener un corazón renovado, tiene que haber un espíritu en nosotros, como creyentes. Y este espíritu es con E mayúscula y es el Espíritu del Señor. Un no creyente no puede tener el Espíritu. Para que el Espíritu Santo more en la persona, tiene que haber una conversión y es un reconocimiento de la obra del Señor Jesús en la cruz. No hay otra manera. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Transforma nuestra vida y empieza a ser regenerada. Nos sella para redención, produce fruto espiritual, da dones y nos capacita para vivir en santidad y vencer el pecado. Si hoy tú no has producido fruto espiritual, por ejemplo, o no has manifestado el fruto del Espíritu, es no porque no hayas podido, sino porque no has querido. Porque el Espíritu está ahí dispuesto para nosotros. Pero si tú no quieres cambiar, hay de dos maneras. O tú accedes a decir, Señor, ven y toma control, o el Señor nos manda disciplina. Y el Padre no está deseoso de mandarnos a disciplina. Él desea que por nuestra voluntad decidamos cambiar nuestro corazón. De hecho, Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como ese en quien está el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu mora en nosotros es algo visible y reconocible. No se puede ocultar. No puedes esconder el Espíritu en ti. ¿No te ha pasado que a veces estás con gente con la cual a lo mejor antes eras muy perverso y malo? Y cuando tienes un cambio, hasta ellos dicen, ay no, ya no invites a Arturo porque ya se volvió santurrón, ¿no? Bueno, pues para ellos será santurrón. Pero la verdad es que empiezas a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu mora en ti y hace que se manifieste. Y esto es innegable cuando recibimos al Señor Jesús. Cuando recibimos la salvación, nos hacemos su morada. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. No podemos decirle Abba Padre al Padre, valga la redundancia, si no es porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
Poder nosotros reconocer al Padre Celestial es porque nos hizo hijos. Y si nos hizo hijos es porque tenemos al Espíritu. ¿Alguien en el mundo puede llamarle Padre al Padre? Le puede decir, ¿no? Pero no vivir como tal. De hecho, por eso dice, el Señor es un corazón, no le llamarás a nadie Padre, Padre Santo. ¿A quién le dicen así? A nuestro vecino del Vaticano, ¿no? Por eso no llamarás a nadie así, porque Padre solo hay uno y está en los cielos. Y esta revelación del Padre en los cielos viene por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya para terminar, 1 Juan 2:27. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, ¿cómo decirlo? Es imposible contener su manifestación. De hecho, cuando ha habido grandes avivamientos, que es la manifestación del Espíritu Santo moviendo corazones, ahí está la película de Revolución de Jesús, la Revolución de Jesús. Ya me está correteando acá la película la Revolución de Jesús, que habla sobre ese movimiento en los 60s, de los hippies, 60, 70, de los hippies que empiezan a ser transformados por el Señor y que de repente empieza a llegar mucha gente, que es donde sale Calvary Chapel, la iglesia. Fue algo que no se pudo detener. Y la película muestra cómo las mismas noticias decían, el movimiento que empezó, ¿fue en California, hijo? Creo que sí. Sí, creo que sí fue en California. Dice, ya se extendió a todo el país. Dice, y nadie lo puede detener. Y al final de la película viene una escena en la cual a uno de los muchachos que fue alcanzado y ya estaba sirviendo, dicen, oye, ¿aquí es donde bautizan? Sí, es que venimos desde Texas, nada más para bautizarnos. Dice, pues allí hay agua. ¿Quieren ser bautizados ahorita? Sí, queremos. La gente llegaba así, sin más rollo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, con el deseo de ser alcanzados por la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, díganme quién lo puede contener. Hay un video de Carmen, ¿no? Que habla sobre el avivamiento y hace una representación del diablo en el infierno, de Satanás en el infierno y uno de sus diablos diciéndole, oye, tenemos problemas, ¿no? ¿Qué está pasando? Es que están orando por un avivamiento y nos están echando de las casas y si empiezan a orar por avivamiento, tiemblan los infiernos y nosotros nos va mal. Y muestran a Satanás supuestamente, no, sí es preocupante, rápido, las alarmas que tenemos que hacer, que no sé qué. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, pone de cabeza el mundo espiritual. Dice en 1 Juan 2:27, pero la unción, ¿qué es la unción? Es la manifestación del poder del Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y se ha malinterpretado esto de la unción con, voy a llamarle manifestaciones pentecostales. Ajá. Que si no se ríe, no está ungido, ¿no? Aunque si no se sacude y danza de cierta manera, no recibió la unción. No, la manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros es el mismo poder que levantó al Señor Jesús de los muertos, dice la Escritura. Es la unción poderosa que nos hace, con poder nos enseña y entendemos lo que la Escritura dice, nos han revelado misterios. Ahí estriba el poder. Sí, yo no estoy diciendo que el poder no se manifieste en que sanen enfermos o que se haya milagros o que se levanten muertos o que sucedan milagros, no. Pero eso no lo es todo. ¿De qué te sirve tener esas manifestaciones si no conoces al Padre de la Escritura, Yahweh, que no conoces al Hijo, Yeshua, en la redención que hizo,
Y si no conoces al Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que es como se escribe en el hebreo original, que es la persona del Espíritu Santo. ¿De qué te sirven manifestaciones si lo de adentro no ha sido transformado? En la Nueva Traducción Viviente, ese último verso, dice, perdón, 2 Timoteo 1:14, con ese cerramos. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si tú lo lees así de primera, dices como que no entiendo, ¿no? ¿Cómo que el buen depósito del Espíritu Santo? La Nueva Traducción Viviente dice, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Y cuál es esta preciosa verdad? La salvación en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías. Esa es la verdad. Ese es el evangelio que fue y ha sido predicado desde que vino Pentecostés hasta el día de hoy. Ese es el buen depósito. Es una verdad que no todo el mundo tiene. Es el buen tesoro. ¿Cómo dice? Ese fue el verso que dice el buen tesoro del corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese fue el pasaje. El pasaje exactamente, pero dice, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en las cosas materiales, es un tesoro superfluo. Por eso dice Colosenses, hagan tesoros arriba, donde está el Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira, ese es el tesoro que debemos de tener, lo que debemos de guardar. Entonces, Ezequiel nos habla de una manifestación del Espíritu Santo que en ese momento todavía no era conocida. De hecho, en Ezequiel está ese pasaje que dice el valle de los huesos secos, que era un valle muerto y que de repente sopla el Espíritu, viene el viento y empiezan los huesos a acomodarse, después los tendones, los músculos, la carne, y dice que al final el Espíritu Santo sopla vida en ellos. Eso somos tú y yo. Estábamos muertos, estábamos secos, y el Espíritu Santo nos vino a dar vida. De hecho, hace rato que hablamos de los zombies, por ahí va la referencia de los zombies en la Biblia. De personas que tienen cuerpo, pero caminan como muertos, se manifiestan muertos. Entonces, Ezequiel habla de esto. La responsabilidad de pecado ya no es grupal. Hace tú responsable de tus pecados, de tu perdón, busca tú el perdón con el Padre y de que el Espíritu Santo mora en ti para restauración y generación de un nuevo corazón que entonces sea agradable ante los ojos del Padre. Y todo esto en un contexto no de un rey tirano, no de un rey sometedor que busca esclavizar a las personas, sino bajo un rey que nos ama. Un rey, piensen en esto, un rey que nos ama tanto que quiere que vivamos bien. Y el vivir bien es, si tú vienes y pides perdón, yo te perdono. Te regenero, te limpio, te doy un nuevo corazón y pongo mi espíritu en ti para que donde tú estés, aunque estés lejos, es como si yo estuviera contigo donde estés. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por la cual nos has dado salvación. Pero gracias también por tu Espíritu, que desde Ezequiel, él pudo vivirlo, sentirlo, experimentarlo, la manifestación del Espíritu Santo para regeneración de nuestras vidas. Señor Jesús, no te detengas en lavarnos en tu sangre, de lavar nuestros pecados, de corregir lo que haya que corregir en nuestro interior. Señor, si nuestros pecados fueren muchos, si hay algún pecado no confesado, si hay algo que seguimos haciendo mal, Señor, perdónanos y lávanos.
Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia la dureza de nuestro corazón, la mala intención en nuestros pensamientos, la ventaja que buscamos tener o la comodidad en las cosas apartados de ti. Señor, cambia nuestra manera de pensar. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Para eso fuiste mandado, Espíritu Consolador, para guiarnos a toda verdad y atesorarlo en nuestros corazones. Es un buen depósito dado a nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar día tras día en esto contigo. Hemos podido ver, Señor, y hemos podido experimentar cómo los tiempos se están acortando y está cercano. Aún ya hay noticias en las redes sociales que están hablando de esto. No es coincidencia. Muchos podemos ver y entender que los tiempos están cortos, que tu venida está cerca. Señor, ten misericordia de nosotros. Si aún hay corazones duros en nosotros, corazones de piedra, duros de servir, Señor, soberbios, altaneros, egoístas, Señor, cambia nuestros corazones. Que podamos ver y recibir tu verdad. Y si tenemos que ir en contra de la corriente del mundo, lo podemos hacer, pero caminando y sostenidos en ti. Señor, danos la oportunidad de ser instrumentos útiles para tu gloria y que más almas puedan ser. Que cualquier persona sea una oportunidad de compartirles, de que sean alcanzados y conozcan tu misericordia, porque los tiempos están cortos, Señor. El mundo se está moviendo de una manera y parecía imposible que platicábamos mi hijo y yo. Parecía imposible que platicábamos mi hijo y yo de tus propósitos, obviamente. Pero, Señor, guárdanos en ti. Confiamos y esperamos en ti. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos regeneras. Cambia nuestros corazones, oh Dios. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús te damos y te rogamos todo esto. Amén.